tener la TEA de muestra la mitad de la semana nos ha perjudicado, porque si la TEA hubiera sido viernes ya hubiéramos llevado esto y pues sabían cómo funcionan las hormonas para la de muestra, pero bueno, no es culpa de nadie aquí eso. Okay. Vamos a ver la última parte de las hormonas. Ya hemos visto las hormonas en general, digamos, esta clase, y la próxima vamos a terminar con las hormonas sexuales como penúltimo tema, y la siguiente clase vamos a cerrar con el eje hipotalámico hipoficiario del cortisol. Y bueno, cómo se relaciona con el embarazo y otras cosas más. ¿Listo? Las hormonas sexuales y la reproducción van de la mano. Toda función sexual tiene una comitiva que es el objetivo del reproductivo. Se sorprenderían cuántas cosas tienen en común, pero no son iguales. La visión de la reproducción en su base sexual y reproductiva tiene componentes históricos importantes. En la imagen superior de la izquierda podemos ver la representación de la serpiente y la manzana, que hace referencia al engaño de Mefistófeles a la primera ser humano que corresponde a Eva, de Adán y Eva, en el que se teoriza que este fue el pecado capital, que Adán y Eva en realidad no comieron ninguna manzana, siendo la presentación del pene masculino la serpiente y el genital femenino la manzana. El pecado cardinal es presentado como el acto sexual, no hubo manzana literal. Posteriormente, por ejemplo, vemos que la función neurológica va de la mano con la función sexual y reproductiva. La conducta sexual es parte de la conducta neurológica. Aquí vemos los primeros tratamientos para lo que actualmente es un término, por si acaso, muy mal visto, que se llama histeria. Entonces, cuando una persona les dice histéricas o histéricos, les está diciendo loquitos, básicamente. Me llama esta hora. Muy bien. La representación, por ejemplo, ya estamos hablando de los años 1845, más o menos, 100 años antes, imagínense, 100 años antes de la Segunda Guerra Mundial, prácticamente 200 años. Pero la historia de los seres humanos es incluso más antigua que eso. Aquí vemos un fresco tallado en piedra que demuestra, por ejemplo, que ciertas plantas y ciertas sustancias están generando en este individuo una erección masculina. Entonces, básicamente quiere decir que el sistema sexual y reproductivo puede ser modificado de manera exógena, y este interactúa bioquímicamente con los productos de la naturaleza. Es por eso que el sexo, por ejemplo, es un tabú y no es un tabú. Es un tabú por las connotaciones sexuales, pero no debe ser un tabú por su función reproductiva. Básicamente les estoy diciendo que la actividad sexual se ha inventado biológicamente, no es una cosa social, para el objetivo final, que es la reproducción. Entonces, básicamente, ¿cuál es el consistente? Estás puesto o puesta para tener relaciones sexuales, estás puesto o puesta para ser papá o mamá. Eso quiere decir. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, a uno de los máximos representantes de los procesos reproductivos, Patrick Steptoe y Sir Robert Edwards, que inventaron, y pues les ganó un premio Nobel a la medicina, este proceso en el que el proceso sexual era quitado de la ecuación y era fertilizado un óvulo por medio de una microinyección, que literalmente se llama fertilización in vitro, de latín fertilización en vidrio, porque este proceso se hace en caja Petri, en la que la jeringa se introduce por una máquina
con el contenido espermático directamente en el óvulo, y el producto, como si fuera un queque, se mete a un horno especial, y cuando ya ha alcanzado la etapa de maduración, con muchísimo cuidado es reintroducido al cuerpo femenino. El proceso sexual y reproductivo ya empieza desde las primeras semanas de la formación embriológica. En estos son dependientes de la activación de las hormonas, que al mismo tiempo estas hormonas que determinan la sexualidad ya están determinadas por los cromosomas, que son dos cromosomas sexuales, uno X y uno Y. Los cromosomas en realidad tienen una particularidad, ya que todos los seres humanos han empezado su vida embrionaria siendo mujeres. Todos hemos sido XX en el principio de la formación. Las posteriores de lesiones del brazo largo del cromosoma Y es que lo que vuelve al cromosoma X un Y posterior a la activación de estas hormonas. La presencia de cada uno de estos órganos, porque son verdaderos órganos embrionarios, determina la determinación, valga la redundancia, determina el sexo. ¿Cuáles van a ser? Los conductos de Müller, o los conductos müllerianos, y los conductos de Wolff. Cada uno de estos tienen células pluri y totipotenciales, porque tienen, ¿qué quiere decir pluri y toti? Que tienen la capacidad de formar nuevos órganos, y que los tejidos que ya están ahí pueden diferenciarse en otros órganos. Eso quiere decir pluri y totipotenciales. En el contacto, por ejemplo, mülleriano, si el conducto mülleriano es el que se va a quedar presente y empieza a desarrollarse, se denomina sexo femenino. El conducto mülleriano evoluciona y empieza a diferenciarse de arriba hacia abajo. En primero, corteza gonadal, que corresponde al ovario. Del ovario hay una regresión gonadal de la médula, porque ¿qué creen? ¿Va a tener testículos? No. Básicamente, ¿qué les estoy diciendo? No es que el testículo y el ovario eran lo mismo y se empezó a diferenciar. No, nunca fueron lo mismo. Estaban ambos presentes, y ante la presencia de una hormona o de otra, uno se regresiona y desaparece y el otro se desarrolla. En este caso, por ejemplo, el conducto de Wolff está presente, pero en ausencia de testosterona, órgano que no se estimula se atrofia y es reabsorbido y desaparece. Posteriormente, el conducto mülleriano, después de que ha formado la corteza gonadal, desarrolla un poco más abajo y termina de formar todos los órganos sexuales femeninos externos, que corresponden a la vagina, el útero, la vagina, el conducto vaginal hasta el útero. En contraste, por ejemplo, ¿cómo se contrasta? El conducto de Wolff. El conducto de Wolff, en presencia de ciertas hormonas, se desarrolla formando la primera gónada, que es la gónada primaria se reabsorbe porque no va a volverse un ovario, y se desarrolla la corteza, o la médula, gonadal. La médula gonadal, ¿qué forma? Los testículos. El resto del conducto mülleriano se desarrolla para formar los órganos sexuales masculinos. Y esto es muy importante porque fíjense cómo es la distribución. ¿Cuál está más afuera y cuál está más adentro? El conducto de Wolff está más hacia adentro y el conducto de Müller está más hacia afuera. El hecho que esté más hacia adentro quiere decir que el proceso de desarrollo de los genitales va a desarrollarse hacia afuera, porque cualquiera que se haya dignado a ver sus genitales, muchachos, sabe que los genitales masculinos son hacia afuera, mientras que los genitales femeninos son hacia adentro. Estas distribuciones, por ejemplo, ¿pueden verse en una ecografía? No, porque un embrión es del tamaño de mi pulgar. Sin embargo, a partir de, como pueden ver aquí, las 10ª semana, idealmente ya empiezan a desarrollarse las características genitales primarias. Entonces, ¿de qué va a depender todo esto? ¿A las cuántas semanas empiezan a desarrollar cada uno de estos tejidos? A las 6 semanas. ¿A las cuántas semanas se han diferenciado? A las 10 semanas. ¿Y a partir de qué semana ya son visibles en ecografía? O sea, pero tiene que ser un ecografista muy diestro, muy diestro. Para poder ver, la semana mínima son las 16 semanas que se puede diferenciar el sexo del producto. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué hormonas es la que diferencia uno del otro?
En caso de que sea femenino, se presenta una hormona dependiente de la diferenciación cromosomal que se llama hormona antimülleriana, que como dice su nombre, en las verbas es antimülleriana, evita el desarrollo de la gónada primaria o de la corteza. En cambio, si hay ausencia de la hormona antimülleriana, ¿qué se produce? Los conductos de Wolff. Entonces es así, y es por eso que es importante la diferenciación cromosomal. Actualmente, por ejemplo, en nuestro país no tanto, en el Perú tampoco, ni en Paraguay ni en Uruguay, pero por ejemplo en Argentina, México y en países como Estados Unidos y en algunas partes de Europa actualmente hay muchos temas sensibles alrededor de las personas que se identifican como transexuales, que ahí es donde hay un montón de diferencias. Está, por ejemplo, y aquí vamos a hacer la diferencia porque es una diferencia importante. Están los travestis, los transexuales y los transgénero. Los tres son distintos. El travesti, hasta donde ustedes saben, yo podría ser travesti, por la noche me he visto de mujer, pero nadie me ve, ¿no? Pero no lo hago, ya. Pero es importante que sepan que simplemente lo hacen. ¿Se identifica como otra cosa? No, no se identifica como otra cosa. Simplemente se ponen ropa de mujer o del sexo opuesto. El transgénero, a diferencia del transexual, por ejemplo, sí se identifica como un sexo que no corresponde al de su desarrollo metabofisiológico. ¿Qué quiere decir metabofisiológico? Estos señores involucran metabolismo, y vamos a ver cómo. Sin embargo, los órganos sexuales que corresponden a su género biológico no son con los que el individuo se identifica. Y el transexual, señores y señoritas, es aquel que se ha sometido o a procedimientos quirúrgicos o a sustituciones hormonales que han modificado su fisiología y se han acercado más morfológicamente al sexo con el que se identifican. ¿Cuál es el problema con eso? Actualmente hay una cosa que si les interesa lo voy a dejar en la plataforma para que ustedes lo lean, está en inglés, pero los estudios que se han realizado, la ciencia médica actualmente está avanzando a pasos agigantados. Les voy a dar un ejemplo de qué tan jodido avanza la ciencia. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta el primer alunizaje espacial solo pasaron 60 años. 60, una sola vida. Desde la primera descripción microscópica de una neurona, desde la primera vez que se vio una neurona activa en un microscopio por centellografía, hasta la primera neurocirugía efectiva, pasaron 7 años. Actualmente, ¿no es verdad?, desde el descubrimiento de la tecnología láser hasta su aplicación en cirugías oculares, pasaron 2 años. Cada vez es más corto el espacio entre su teoría y descubrimiento. La ciencia avanza a pasos agigantados. Desde la primera sospecha de cambios morfológicos neuronales en las enfermedades mentales hasta el descubrimiento de la tomografía de emisión de positrones, pasaron 4 años. Entonces yo ahorita puedo teorizar, si estoy bien letrado, no es que haga una teoría de mierda y a ver si me sale, no, o sea, con una base real yo puedo teorizar y lo más probable es que antes de que se cumplan 10 años voy a poder comprobar si mi teoría era cierta o era falsa. Así de avanzada está la ciencia. ¿Cuál es el problema? ¿Qué tiene que ver con los transgéneros? Resulta que, imagínense, desde que ha pasado la primera tomografía de emisión de positrones hasta la actualidad, ¿no es verdad?, se han desarrollado miles de otros estudios del cerebro. Y en 2019 se descubrió, por ejemplo, que el 75-76% de los postulantes transgénero que se dejaron evaluar el cerebro con sus tomografías, resultó que sus núcleos, tanto corticales y subcorticales, eran bilobulares, el núcleo sexual. ¿Cuántos géneros existen en teoría biológica? 2. Y tienen 2 núcleos. Entonces, por lógica, se representan con los 2 géneros. ¿Y cuál es el problema? Después de que ha habido una transición, y esto se ha demostrado por la BBC, después de que transicionan de mujer a hombre, ¿qué creen? El núcleo sigue intacto en sus cerebros. Después de que se vuelven hombres, ¿qué quieren ser? Mujeres. Y esa es su vida. Entonces,
No estoy diciéndolo, pero se teoriza. Hay una probabilidad importante porque hay un cambio morfológico de ese cerebro. Entonces es muy probable, y esto no es transfobia, es muy probable que sean enfermos mentales. Por si acaso. Porque, por ejemplo, en la esquizofrenia hay hiperdopaminergia subcortical e hipodopaminergia cortical con hipertrofia de los órganos subcorticales, incluyendo el hipocampo y el hipotálamo. ¿Hay cambios morfológicos de ese cerebro? Sí, y se nota en su conducta. ¿Estos individuos tienen cambios morfológicos de sus cerebros? Sí, y se nota en su conducta. Entonces, para no ofender a nadie, sin embargo, esta información se toma con pinzas. Lo que te puedes hacer, si eres un psiquiatra y lo dices en voz alta, te pueden quitar tu licencia. Porque ahorita cuidamos más las emociones que los hechos. Y ese es el mundo en el que vivimos, pero es temporal. Todo es cíclico, todo es cíclico. Un rato nos empujamos hacia un lado y luego violentamente nos empujamos hacia el otro. ¿Listo? Muy bien. El desarrollo de estos órganos sexuales, no es verdad, está dado ya desde la primofunción de las gónadas durante la formación embrionaria, es decir, estas ya empiezan a funcionar de manera precoz, tanto los ovarios como los testículos. Al nacimiento, ¿cuál es sin embargo la particularidad? ¿Cuál es la particularidad? Al nacimiento, los órganos sexuales masculinos están funcionando al 100%, ya están funcionando al 100%. Ya sintetizan testosterona, ya están sintetizando las hormonas relajadoras del músculo liso, ya están funcionando, ya están determinándose sus características. El problema de las mujeres, ¿cuál es? ¿Ya funciona el ovario? Sí, pero de manera coloquial. Su función intrínseca y sexual no se ha desarrollado. Entonces es por eso que tanto niños como niñas, cuando tú los ves, si los pones de espalda, son exactamente iguales. No tienen una morfología, son todos como bodoques, son toditos cuadrados los niños, porque no tienen diferenciación genital, diferenciación morfológica evidente. Después, posteriormente, cuando ya se termina de formar, es distinto, digamos. Aquí, por ejemplo, a las 6 semanas es cuando se encuentran en el estado biopotencial. El estado biopotencial es cuando ya se están empezando a separar. O sea, el sexo ya fue determinado antes de las 6 semanas. El sexo ya fue determinado. ¿Por quién? Por los cromosomas. Y los cromosomas determinaron la presencia de una mulleriana o antimulleriana. Eso ya pasó. Sin embargo, los cambios morfológicos, como quien agarra una plastilina y le da forma, empiezan a partir de las 6 semanas, generando, por ejemplo, los órganos sexuales. ¿Y de dónde vienen estos órganos sexuales en presencia de estas hormonas? Del tubérculo genital nace el clítoris en el caso de las mujeres. Del doblez uretral salen los labios mayores y menores, y de las, ¿cómo se llama esto? Los sólix, ¿cómo se llaman? Las elevaciones labioscrotales forman el labio mayor. En los labios mayores. En contraste, en masculino, el tubérculo genital que forma el glande y el pene. El doble uretral le da la forma al pene, y las, ¿cómo se llama esto? No, siempre me olvido en español esta palabra. El labio escrotal forma el escroto. Eso es la traducción. Ahí está, no. Entonces, ¿cuál es la circunstancia final? Aquí la tenemos. Tenemos la diferenciación sexual genital a las 16 semanas. En este proceso, a las 10 semanas, ya se encuentran funcionando ya se encuentran funcionando los testículos, ya son perfectamente funcionales. En contraste a los órganos sexuales femeninos, que el órgano sexual femenino, el ovario, no se encuentra acá. Entonces, no está funcionando todavía en su totalidad. ¿Qué sí está haciendo, sin embargo, el ovario? Sí está sintetizando óvulos, eso sí es verdad. Sí hay óvulos funcionales dentro de las mujeres cuando todavía son embriones. Sin embargo, estos no han sido liberados. ¿Por qué? Porque necesitan de ciertas hormonas que corresponden al siguiente ciclo, el eje hipotalámico reproductor. En el sistema nervioso central, ¿no es verdad?, tenemos los estímulos internos y ambientales. ¿Alguien sabe, han llevado con el doctor Aizar lo que es fitogenética?
¿Y filogenética? No, ya. Básicamente es lo siguiente. Nosotros, los seres humanos, tenemos nuestros genes, ¿verdad? Genes. Que hay algunos genes que son universales. ¿Qué tan universales? Los seres humanos por norma nacemos con 2 ojos, con 2 manos, características genéticas, ¿verdad? Después de eso, tenemos cabello y todo eso. Pero después, ahí es donde entra la filogenética, que es lo que nosotros podemos modificar de nuestra cadena genética en la actualidad. O sea, no a nosotros mismos, sino a nuestra estilo. La filogenética explica los cambios que van a suceder posterior a la mezcla de las razas. ¿Y cómo se explica este principio? ¿Se acuerdan de las 3 leyes de Mendel? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué se llama la primera ley? La ley de la uniformidad, correcto. La segunda ley de la disyunción de los alelos. Y la tercera ley, ahora sí, segregación independiente. La segunda ley, la disyunción de los alelos, nunca se olvida. Entonces, la primera ley, por ejemplo, alguna vez deben haber escuchado de los perros de raza, ¿no es verdad? Los perros de raza sufren mucho. Es horrible tener perros de raza. Yo estoy totalmente en contra. Yo tengo 4 gatos y tengo 3 perros. Todos son animales de mierda que me he encontrado viajando así, pero los encontré medio muertos y me los llevé a mi casa. Ninguno es un perro de raza. ¿Y por qué? Porque vamos a seguir la primera ley de Mendel. La primera ley de Mendel nos dice que tenemos cadenas genéticas. Aquí está nuestra cadena genética, aquí está ausente y aquí tenemos otra. La ley de la uniformidad dice que si nosotros nos reproducimos con gente de la misma cadena genética, vamos a tener exactamente las mismas características genéticas. Por lo tanto, las aberraciones genéticas que están en esta línea genética se van a repetir para siempre. Para siempre. Van a nacer con los mismos defectos como los pugs, que nacen con los mismos defectos respiratorios y oculares, uno tras otro, y su existencia se vuelve terrible, porque lo único que saben hacer esos perros es sufrir, no pueden respirar. Entonces, tenemos ahí una dificultad. Sin embargo, nosotros podemos literalmente parchar estos defectos. ¿Con qué los parchamos? Con la disyunción de los alelos. Nos mezclamos y podemos parcharlos con cadenas genéticas de otras razas. Y estos defectos genéticos ya no aparecen. Los perros de raza se mezclan entre ellos y nunca hay parches genéticos. Siempre se enferman de lo mismo, siempre se mueren de lo mismo. Siempre. Los perros de raza y los gatos de raza son asquerosamente difíciles de cuidar y exigen tener un ingreso abundante porque si no se van a morir. Por eso los perros de raza están reservados para gente muy acaudalada, que puedan darles los tratamientos, y sus perros no son mascotas, son un símbolo de pudencia, de que tienes plata. La vida de un animal es tu símbolo de pudencia. Y finalmente, sin embargo, cuando esto ya ha pasado, ha habido una mezcla, entonces tenemos aquí unos que son A, que en vez de mezclarse con otros A, se mezclaron con B. Entonces ya no existen, ya está parchado. Entonces aquí es donde entra la tercera ley de Mendel, de la segregación independiente. Yo tengo mi cabello negro. Y mi pareja es rubia. Y aquí están sus genes. La ley de la segregación independiente nos dice cuál es el que se va a expresar. Por norma, normalmente los genes oscuros son más poderosos. ¿Y por qué son más poderosos? Porque además son los genes que más resisten, por si acaso. La gente que es muy blancona, de ojos azules, siempre sufre o al sol, y sus ojos siempre sufren de, ¿cómo se llama esto? Como no tienen la coloración oscura de los ojos, los rayos ultravioletas entran y les queman las retinas. Las razas blancas son razas muy débiles y
se mueren de todo. ¿De verdad? Y envejecen muy mal, a diferencia de las tez oscuras. Entonces, la ley de la segregación independiente me dice que hay un misterio a determinar sobre cuál va a ser la generación que se va a pasar. Entonces, aquí es donde, dentro de este concepto, entra la filogenética. A ver, cierren los ojos, cierren los ojos. La filogenética se explica así, es una cosa así. Quiero que piensen, tanto chicos y chicas, en una persona que les gusta, que amen o que les atraiga. Lo que están viendo en este momento es una cualidad filogenética que ustedes quieren reproducir en su cadena genética. Eso es filogenética. Ustedes están pensando en una persona en la que quieren reproducir este misterio. Por si acaso, ¿quién puede ver los ojos? Este misterio es lo que ustedes acaban de pensar. Por si acaso. Esas particularidades que ven en esa persona que estaba en sus cabezas cuando estaba con los ojos cerrados es filogenética pura y dura. Son las particularidades. La filogenética, por ejemplo, también expresa un fenómeno que es muy frecuente. Alguna vez a las chicas les debe haber pasado que se han dado la vuelta y había un tipo raro viéndoles el culo. ¿Les ha pasado alguna vez? Es feo, yo sé. Solo tengo hermanas. 3 hermanos, no tengo hermanos. Entonces sé, es muy difícil. Los seres humanos, pero ¿por qué les estamos viendo entonces el escote y el trasero a las señoritas? Es muy sencillo. El escote es muy obvio. Los seres humanos buscamos las mejores probabilidades reproductivas para nuestra descendencia. Mientras más grandes sean las glándulas mamarias, más probable es que el proceso reproductorio de nuestra descendencia sea adecuado, su proceso de alimentación. Es por eso. Pero tiene un contingente, que es sexual. Entonces tiene una derivación reproductiva. Por ende, es por eso. Y el del trasero, por ejemplo, es un poquito más complejo, porque es una teoría nada más. Los animales, ¿no es verdad? ¿Qué animales están? Mono. ¿Qué es eso? Mono, es un mono, es un mono. Simio. Es un simio, es un simio. Los simios no siempre caminaron en 2 patas. De hecho, si ustedes ven a nuestros primos, los primates, no caminan en 2 patas. ¿Cómo caminan? Apoyándose, ni siquiera se apoyan sobre los puños, se apoyan sobre esto, por si acaso. Por eso lo tenemos tan desarrollado nosotros también. Sobre esto se apoyan así. Soportan el peso sobre sus dedos. Entonces te da un lapo un mono y te puede matar. Te puede matar, y no es broma. Un lapo de un mono bien dado te arranca la mandíbula. Busquen en Google los casos. Vean, víctima de ataque de primate. Un simio te agarra tu brazo, te agarra tu brazo, te desmiembras con sus manos. No es broma. Por eso cuando están ahí la reja, no salte la reja del zoológico. La gente que entra nunca te muestran cómo mueren. Porque es horrible sus muertes. Y cuando tú les haces las autopsias, sus ojos están abiertos así, porque te despedazan estando vivo. No te matan y luego te comen. Casi ningún animal hace eso. Los animales, las personas muertas por animales, tienen sus ojos abiertos así, porque te comen las vísceras en vida. Tienen el pavor y el terror escrito en su rostro. Ya no se ve tanto, ¿no? Okay. Los simios entonces no siempre caminaron así. Entonces, la hierba en la época del Cro-Magnon era muy alta. Y si estabas agachado, no podías ver más allá de la hierba. Lo que hacía que se pongan de pie para poder ver los caminos y seguir el sol. Eso es lo primero. Lo segundo, los depredadores.
Los depredadores, no es verdad, aquí está un colmillo de dientes de sable y aquí está su... Los depredadores eran la segunda razón por la que los simios tenían que ponerse de pie para ver por encima de las limitaciones. Pero ¿cuál es el problema? Cuando los simios marchaban uno detrás del otro, viéndose los traseros. Broma, marchaban uno detrás del otro, viéndose los traseros mientras marchaban. Y es ahí de donde se teoriza que los seres humanos revisamos los traseros ajenos para no perderlos. No es broma. Vayan a leer. Esto no es invento mío. Vayan a leer. Y está relacionado con esto, con la filogenética. Muy bien. Entonces, sí. En el caso de los perros, como mencionas, sí también es cierto, porque decían que eran entre primos los de raza, pero también hay sobre la teoría de la telomerasa, de los de la calle, callejeros cruzados, por así decirlo, de que viven hasta los 15 años y los de raza hasta los 10, 12 años. Y es más, un perro cruzado puede durar hasta los 18. Es completamente cierto, igual que los humanos. Igualito que los humanos. Pónganse a pensar. Aparte de las enfermedades en la época de 1700, la primera conquista del oeste de Estados Unidos, 1800, la gente, ¿por qué se moría? Morían o por las enfermedades o se morían de muy viejos, entre comillas. ¿Y cuánto eran muy viejos? Sus 42 años. Pero lo que fallan al decirte las historias sobre la muerte de los seres humanos en los procesos condicionados es que las personas que vivían en ese lado del oeste estaban únicamente formados por espacios reducidos de personas. Unas 12 familias, que las 12 familias se reproducían entre ellas y las 12 familias se volvían 6, y las 6 se volvían 2, y esas 2 se volvían otra vez 12. Y vivían poco tiempo. Y estaban, como la primera ley de Mendel, susceptibles a la muerte. Entonces nacían con cosas y se morían. Porque a ver, ¿alguno de aquí tiene Netflix? ¿Les gusta Netflix? Sí. Bueno, si no tienen, como el link en seco, no, mentira. Y aquí, el doctor, claro, Magic, por ejemplo, o que entre varios compartan una cuenta y estas 5 cuentas son una cosa de Netflix. ¿Cuál es la cuestión? Hay una serie que yo he visto el año pasado que me ha gustado mucho, que estaba en Netflix porque explica con crudeza la realidad de la época que era 1800. ¿Han visto El Renacido, por ejemplo? Con Leonardo DiCaprio, The Revenant. Veanla, es muy buena, porque muestra la crudeza de esa época. Y hay otra que es más al oeste, que está en Netflix, que se llama América Primitiva, American Primal, que es una viuda que llega hasta Fort Benning y que dice, tengo que llegar de esta ciudad de Estados Unidos hacia el oeste. Y el tipo le dice, a ver si sobrevives, porque en el oeste, ¿qué hay? Si no te matan los ladrones, te va a matar el clima. Si no te mata el clima, te van a matar los lobos. Si no te matan los lobos, te van a matar los coyotes. Si no te matan los coyotes, te van a matar los osos. Si no te mata el frío helado, después del frío helado te va a matar la sequía. Si no te mata la sequía, te va a matar el granizo, que es así. Pero la otra está decidida a ir y tiene que... y si no te mata el frío, te matan los indios. Te despellejan la cabeza. Vayan a buscar. Despellejamiento de cabeza era una cosa que hacían los indios muy frecuente. Logrará cruzar. Vayan a ver la serie América Primitiva, es muy bueno. Entonces, aquí, ¿dónde viene entonces? ¿Por qué hemos hecho todo hemos dilucidado todo esto? El estímulo. Hemos dicho que para que se activen los ejes hipotalámico y hipoficiarios tiene que haber un estímulo. Ahora ya saben cuál es el estímulo sexual reproductivo, la filogenética. Entonces, viene el estímulo del sistema nervioso central nervous system, ¿no es verdad? Y genera la estimulación de la GnRH, la gonadotrópica. Correcto, nota que ande ahí. Del hipotálamo, la gonadotrópica desciende por el sistema de drenaje que se llama el sistema porta-hipofisiario. El sistema porta-hipofisiario va a la pituitaria o a la glándula hipófisis anterior, correcto. La anterior libera ¿qué cosa? LH y FSH. La luteinizante y la folículo estimulante, correcto. La LH
La anterior vez, por ejemplo, el día de ayer de la TEA de muestro, defendieron bastante bien los procesos, pero los procesos son más extensos que solo eso, en la LH. O sea, perfecto. Desarrollo de la teca, bien. Pero, la LH tiene una condición, que es que también desarrolla las hormonas esteroideas. ¿Y de dónde vienen estas hormonas esteroideas? Vamos a hacer un recuerdo universal, ¿no? Aquí lo vamos a anotar. ¿De qué estoy hablando? ¿Alguien ubica? Correcto, este es el método técnico. Estamos hablando de la corteza. Correcto. Para los que no se ubican, no sea sorpresa, existe la corteza adrenal y estas son sus capas: la glomerular, fascicular, reticular, glofare. Es fácil de acordarse. La corteza es muy famosa por dos funciones. La tercera está muy descuidada, pero la vamos a descuidar hoy día. La glomerular es la que tiene el efecto glucocorticoide, que corresponde al cortisol, al gluconeogénico. La fascicular, a la mineralo, mediada por la aldosterona. Activación, ¿qué hace la aldosterona? Activa el intercambiador sodio-potasio a nivel del riñón y reabsorbemos sodio, y el sodio es osmótico, porque si yo reabsorbo sodio, absorbo agua. ¿Y la presión qué hace? Y finalmente la reticular. Todas las hormonas que acabamos de mencionar son hormonas esteroideas, dependen de colesterol. Por eso la primera clase hemos abierto con cómo se forman las hormonas, para que ahorita que hablamos de la formación reticular no sea una sorpresa que el colesterol lo sintetice. La reticular, ¿qué es lo que sintetiza? ¿Alguien sabe? Hormonas sexuales, damas y caballeros, las hormonas sexuales son esteroideas. Entonces, dice aquí hormonas esteroideas y peptídicas. ¿De dónde? De ahí. Porque ¿cuáles son los segmentos para que se liberen? Entonces, ahora con esto vamos a cerrar un capítulo que queda abierto mucho tiempo. Glomerular, se sintetiza cortisol cuando estamos con estrés o hipoglucemia, que hemos visto. Fascicular, se libera la aldosterona, fisiología 1, fisiología renal, cuando disminuye la presión, eje renina, angiotensina, aldosterona. Y finalmente, cerrando el capítulo, ¿no? Reticular. La función reticular que sintetiza hormonas sexuales. Listo, ahí está la LH. O sea, todas las funciones que han dicho ayer, la función de la teca, perfecto, más esta función. Ahora vamos a la FSH. Una función, producción de gametos. Entonces, no importa si soy hombre o mujer, la presencia de FSH hace que, si es el caso de hombre, sintetice las células reproductivas. ¿Qué se llaman las células reproductivas de los hombres? Espermatozoides. Oide, ¿no? Que quisiera como humanoide, ¿no? Organelo pequeño. Y en el caso de las mujeres, lógico. El espermatozoide entra al ya. Entonces ya sabemos cuáles son los gametos. Células con el potencial de formar un ser humano. Así es como funciona esto. Y aquí es donde entra pues el conflicto. Hay estímulos internos y ambientales. Los ambientales acabamos de describir. Y los internos, ¿cuáles serán? En el caso de las mujeres es bien conocido. Uno que es cíclico. Se presenta cada 28. Es correcto. Que vamos a ver por qué son 28 días. Listo. Entonces, ahora vamos a clasificar los estímulos. Primero, hormonas esteroideas, efecto y el nivel gonadotrópico. ¿Qué es lo que sucede? Disminución de estrógenos o andrógenos. ¿Qué es lo que sucede? Hay ausencia de feedback negativo. El resultado, ¿cuál es? La gonadotropa se eleva. Si no hay andrógenos o estrógenos circulantes, que es el estímulo interno, disminuye el feedback negativo y aumenta la secreción de GnRH. Vamos. Concentración moderada de estrógenos y andrógenos. ¿Qué hay? Feedback negativo. Suficiente. ¿Y qué es lo que sucede? Disminuye la GnRH, la gonadotropa. Andrógenos altos. Feedback negativo. Disminuye la gonadotropa.
estrógenos altos sostenidos. ¿Qué quiere decir? Que subió y en los días se queda elevado. ¿No es verdad? ¿Qué es lo que sucede? Feedback positivo y aumenta la GnRH. ¿Y cuál es el objetivo? De que un estrógeno se quede, de que los estrógenos se queden altos de manera permanente, no permanente, pero continua, una cierta cantidad de días. Los estrógenos son los que le dan a las mujeres sus particularidades fisiológicas. Entonces el objetivo de los estrógenos altos con feedback positivo es que las mujeres se vuelvan más femeninas. Y las mujeres al volverse más femeninas se vuelven más bonitas en teoría, con un solo objetivo: reproductivo. ¿Listo? Me acabo de recordar. Les voy a contar para que no piensen que soy un degenerado. Hace unos 2 años, la primera vez que yo estaba dando clases acá de Fisio 2 era porque yo empecé dando Fisio 1. Y las guías de Fisio 1 cuando yo llegué eran una boludez. ¿Saben qué era? Un huevo, le ponen sal, es un huevo, y ven qué pasa en el huevo y se casi sangre. Poner en un medio osmótico, porque yo hice la guía que ustedes manejan, no, la redacté desde cero, porque ¿cómo un estudiante de medicina va a estar jugando con huevos? No va. Les dije yo lo que yo les acabo de decir aquí, que era que el objetivo de la proliferación sexual era reproductiva. Y cuando dije eso, ¿no? El objetivo final es reproducirse. Mientras borraban la pizarra, escuché por ahí algún degenerado: ¡estoy listo! Ay, hay gente rara en todas partes, ¿no? Pero bueno, no fue divertido. Muy bien. Entonces, aquí está el eje completo. Pero fíjense qué interesante. Lo que ustedes están viendo en la imagen de la izquierda es todo el eje hipotalámico hipoficial en su totalidad. Sin embargo, fíjense aquí, en la modificación donde está, acá está, la FSH. Desarrollo folicular, es decir, está pro formación de los óvulos, de los folículos que posteriormente se vuelven los óvulos, ¿no es verdad? Pero fíjense dónde está la LH. La LH, ¿no es verdad? Bueno, la FSH obviamente, la gametogénesis espermatogénica. Y la LH, ¿qué es lo que hace? Es la que nos permite la secreción de los andrógenos. Entonces, la FSH y la LH tienen funciones parecidas, pero a la vez son distintas. Básicamente nos está diciendo que la FSH nos va a dar los gametos con los que vamos a reproducirnos. Y la LH nos va a dar nuestras propiedades que nos van a hacer sexualmente atractivos. Eso quiere decir. ¿Listo? Hay alteraciones de esto, por supuesto. Por supuesto que hay alteraciones de esto. ¿Y dónde radican las alteraciones? Aquí. Ahí. Ahí radican las alteraciones. Les voy a dar un ejemplo muy conciso. ¿Alguna vez han escuchado de esta entidad? Les voy a pasar el manual si les interesa. ¿Han escuchado de esto? Federal Bureau of Investigation, también llamado FBI. El FBI es una agencia gubernamental de los Estados Unidos que corresponde a los segmentos federales. Es decir, que cuando son crímenes de alta gama o que involucran a muchas personas o que constituyen una amenaza activa, no que ya se pasó, una amenaza activa contra la sociedad, o que representan un riesgo para la estabilidad nacional, o que representan un riesgo económico, ¿no? Porque han visto la serie White Collar, que es sobre un ladrón de guante blanco, ¿no? De los que entra a fiestas así y se afana millones de dólares, entonces jode la economía. Se lo atrapa un agente del FBI y lo pone a trabajar para él, atrapando a otros como él. Una serie bien elegante, no es para todos. Yo me aburría, con eso les digo todo. Entonces el FBI, sin embargo, entre 1971 y 1985 escribieron un manual. Un individuo que ya murió, que se llamaba Robert Ressler y John Douglas,
encontraron por casualidad. Robert Redler y John Douglas habían estudiado en el ejército y luego estudiaron psicología. Y luego notaron que entre los años 70 y los años 80 empezaron a aparecer una serie de individuos con fenómenos cerebrales que mataban personas. Se llamaban en ese momento asesinatos sin motivo aparente, que posteriormente en 1983 le dieron su nombre, que se llamaba asesinos en serie. Y el manual del FBI de estos dos individuos te decía muy claramente cuáles eran las motivaciones de un asesino en serie para matar. La primera debe ser la causa para inducir a la muerte de otra persona, tiene que ser psicológicamente motivada. ¿Qué quiere decir eso? Que no te matan para robarte, no te matan porque los has jodido por venganza, te matan porque ya en sus cabezas que los hace pensar eso. Lo segundo, en el 90-95% tiene un contexto sexual. Y tercero, para graduarse de asesino en serie, tiene que haber matado 3 personas. Si ha matado solo 2, no es asesino en serie. Es asesino, pero no en serie. ¿Qué es la diferencia, por ejemplo, entre asesino y homicida? Los homicidas son un poco más frecuentes que los asesinos, aunque ustedes no lo crean. El homicida, tú le dices algo, se puta, te da un piedrazo y te mató. ¿Hubo planeación? Entonces es un homicida. Un asesino tiene una planificación. Estalquean a la gente, luego la estrangulan y la matan. O sea, punto de vista, ¿verdad? Entonces, este manual del FBI, por ejemplo, citaba un ejemplo clásico. Todo el mundo debe haber visto en algún momento la clásica imagen de una chica con un uniforme escolar, ¿no es verdad? A mí en lo personal, por ejemplo, yo no lo encuentro atractivo porque ese no ha sido mi contexto biológico orgánico. Normalmente, durante el despertar sexual de los individuos masculinos, las primeras atracciones sexuales son a personas de su edad, por si acaso, porque eso es lo normal, ¿ya? Entonces, durante esos principios de formación y maduración sexual, las mujeres de su edad normalmente están utilizando uniformes escolares. Entonces tienen esa fijación sexual muy marcada en su cerebro. Y después cuando son grandes, cuando le pagan a sus putas, ¿de qué les hacen disfrazarse? De eso. Sin embargo, si la condición sexual es aberrante, por ejemplo, desmembramiento, la conducta sexual aberrante a los 16, 17 años, no sé, igualito que se siguen sintiendo atraídos los individuos por una chica con un uniforme escolar, los asesinos como estos hacen lo mismo. Desmembran juguetes o desmembran animales. Entonces, cuando ya alcanzan su madurez sexual y reproductiva, su conducta es aberrante y desmiembran posteriormente personas. El contexto asesino de estos individuos es como una versión malvada de lo que a nosotros nos atrae sexualmente, porque es anormal, es súper anormal. Es tan anormal que si tú le haces una tomografía de emisión de positrones, partes de su cerebro en la parte delantera no funcionan, porque ahí se expresan las neuronas espejo, las que nos hacen empáticos, y estos individuos no las tienen, está apagado, y de eso no hay retorno. Ahora, la pregunta del $1.000.000. Los asesinos en serie, cuando los atrapan, ¿van a un psiquiátrico o van a la cárcel? Error craso, van a la cárcel. El 90% va a la cárcel, porque no están locos. Saben perfectamente que matar está mal. La diferencia con un psiquiátrico es que el paciente psiquiátrico tiene anormalidades biológicas de su cerebro. Su cerebro produce mal los químicos que corresponden a los neurotransmisores y son incapaces de determinar la realidad de los procesos mentales. Y si matan a alguien, no entienden qué es lo que ha pasado, porque no entienden la realidad como nosotros la entendemos. Los asesinos en serie sí lo entienden. Este ejemplo del descuartizamiento. A ver, les doy un ejemplo más claro. Jeffrey Dahmer. Ese es un ejemplo muy grave, porque Jeffrey Dahmer era un asesino en serie súper atípico. Súper atípico, porque él esperaba a que sus víctimas se duerman para taladrarles la cabeza y hacerles cosas, pero el objetivo no era generar sufrimiento. Y su proceso psicopático ha nacido de depresión, no de control. ¿Por qué mataba a Jeffrey Dahmer? ¿Alguien sabe? ¿Por qué mataba a sus víctimas y se las quedaba como cadáveres putrefactos en sus casas?
Creo que depende del abandono, porque según su historia, su mamá lo abandonó. Correcto, abandono. Mataba para que sus parejas sexuales no lo abandonen. Y estaba tan retorcida su mente que se contentaba con su compañía de muertos. Pero después no encontraron nada, después de que murió le hicieron un estudio cerebral y no encontraron nada. Por eso es un agente patológico tan anormal. Todos los asesinos en serie son torturadores de una forma u otra. O te torturan físicamente o te torturan psicológicamente. Son torturadores. La tortura es la muestra, se creía que era la muestra máxima de control sexual del depredador sexual. Hoy se sabe que no es así. Si un asesino en serie pasa años o décadas sin ser atrapado, su mecanismo, como la depravación, como la adicción a las drogas, va empeorando. Porque primero empiezan con estrangulamiento, apuñalamiento, pero después se degeneran y empiezan a destazar a la gente o empiezan a desmembrarla. Y después finalmente el estadio más grave del que ya no se regresa, por ejemplo, y es la última forma, es primero es la necrofilia, que mantienen relaciones sexuales con los cadáveres de las personas que han matado, porque eso les da como que una sensación muy desagradable de control. Y finalmente el canibalismo. Jeffrey Dahmer era al revés, empezó siendo caníbal, luego necrófilo y ahí se quedó, nunca fue torturador. Es un asesino en serie atípico. Y para los que no se habían enterado, él es el mejor ejemplo del que al hierro mata, al hierro muere, porque murió en la cárcel golpeado con el mismo objeto con el que mató a su primera víctima, con una pesa. Ahí lo mataron en la cárcel, porque los negros locos de la cárcel creían que era racista, y en realidad mataba a hombres negros porque era a los que le generaba su atracción sexual, esa era su filogenética. ¿Les gusta este tipo de conversaciones? Entonces han metido la carrera correcta. Entonces, por ejemplo, si hay, como pueden ver, la sexualidad está muy mezclada con los asesinos en serie y el asesinato en general. ¿Alguna vez han visto la serie que ahorita se ha vuelto súper popular de vuelta, Dexter? ¿Han visto Dexter? ¿Conocen a Dexter? Dexter Morgan. Forense de día, asesino en serie de noche. Pero no es un asesino cualquiera. ¿A quién mata Dexter? Asesinos. Es el asesino de asesinos. Muy buenas. Y como es forense, siempre prepara todo para matarlos y que nunca lo encuentren. ¿Cuál es el problema? Spoiler. Dexter tiene ese trauma mental con el descuartizamiento, tiene esa filogenética aberrante con descuartizar, porque Dexter, por si acaso, no envenena. Los atrapa, los apuñala, los hace enfrentar, pone fotografías de la gente que ha matado al asesino, lo mata y después lo descuartiza. Y después de que lo descuartiza lo bota al océano, nunca lo encuentra. Como es forense, nunca deja pistas, todo bien con Dexter. Pero Dexter sufre de un trastorno, que es posterior a que descuartizan a su mamá delante de él, unos narcotraficantes. La descuartizan y Dexter, ¿qué es lo que hace cuando crece? ¿Venganza? Descuartiza. Pero ahí es donde entra, por ejemplo, un factor psicosocial muy importante. Su hermano mayor también crece para ser un descuartizador. Pero ¿cuál es el problema? ¿A quién descuartiza su hermano? Es un asesino en serie de prostitutas. Asesina mujeres. Y hay un componente. ¿Qué edad tiene Dexter Morgan cuando descuartizan a su madre? 4 años. ¿Qué edad tiene su hermano? 6. La sexualidad de Dexter no estaba desarrollada a esta edad, pero de su hermano. Entonces Dexter mata todos los géneros. Pero un individuo con sexualidad desarrollada solo a su orientación sexual. Mejor ejemplo que les puedo dar. Es buena serie, denle oportunidad. Se la rifa con varios tipos de criminales, incluyendo otros asesinos en serie, más cruentos que él. Buena serie. Y ahorita se ha vuelto súper popular gracias a la generación Z, que hay que agradecerles. Entonces, muy bien. Les dejo aquí, este es el esquema completo del tratamiento superficial de todas las hormonas, ¿no? ¿Qué es lo que quiero rescatar de esta imagen? ¿Por qué está acá? ¿Por qué está acá? Los andrógenos, fíjense, no hay que confundirlos con el estrógeno y la progesterona.
El estrógeno van a las células germinativas de la gametogénesis, en contraste a los andrógenos que van a muchos tejidos. ¿Por qué van los andrógenos a muchos tejidos? Lo vamos a desarrollar con más calma. Aquí lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pues, la corteza adrenal, glomerulosa, fascicular, reticular, hormonas sexuales y la médula que no pinta nada. Fíjense qué dice aquí: colesterol se puede volver aldosterona, el colesterol se puede volver, el colesterol tú le pones dihidroepiandrosterona y se vuelve testosterona, estradiol y finalmente dihidrotestosterona o estrógenos. Todo viene del colesterol, señores y señoritas. Por eso es tan importante. Ahora, ¿cómo afecta esto? Muchachos y muchachas, tomen un consejo científico. Mientras peor calidad sea tu colesterol y tu comida, más feo o fea te vas a volver. Así de simple. Comes mal, vas a lucir mal. ¿Por qué? Mal colesterol, mal alimento, malas hormonas, mal aspecto general. Porque recuerden, estas hormonas son las que determinan tu aspecto. Entonces es importante la modificación dietética. Correcto. Y bueno, la testosterona que viene del mismo lugar. ¿De dónde viene la testosterona? Y aquí es donde entra la separación hombres y mujeres. La testosterona masculina en un 90% ¿de dónde viene? De los testículos. Y en un 10% de aquí. Pero las mujeres tienen testículos. Entonces, ¿de dónde viene su testosterona? El 100% de la testosterona viene de aquí. Y entonces aquí es donde entra, por ejemplo, otro componente conductual. ¿Alguna vez han escuchado de un proceso que es una mierda de vivir con tu madre, que se llama menopausia? ¿Han escuchado? Ya. La menopausia consiste en que están dejando de gradualmente funcionar las hormonas sexuales. Ya no hay estrógeno, ya no hay progesterona. Entonces las hormonas que determinan la capacidad conductual de las mujeres, que las mujeres en condiciones regulares son más dulces y más comprensivas. Y eso es producto de sus hormonas. Tú las privas de las hormonas y se vuelven unas viejas de mierda. Pero es verdad, por si acaso. ¿Por qué se vuelven unas viejas de mierda? ¿Por qué no pueden ser normales en teoría? Porque en cuanto desaparecen el estrógeno, la progesterona y todas las hormonas, entra en acción esto. Y se quedan exclusivamente con testosterona. Entonces prevalece la agresividad en la mujer menopáusica. Porque la hormona sexual que modifica su conducta se está acabando. Entonces prevalece la testosterona y se tornan agresivas. Por eso las donitas que ves por la calle, cuando se bajan, se suben de la movilidad, pelean con la gente de todo, porque tienen agresividad metida en la cabeza. Por eso es, en contraste, los hombres sufren otro proceso que se llama andropausia, en cuyo caso la testosterona deja de sintetizarse y los abuelitos se vuelven como son los abuelitos. Se vuelven mucho más amenos, más conversadores y más pacientes, porque ya no tienen la hormona que los hace agresivos a los hombres. Así de fácil. Aquí estamos viendo, por ejemplo, la regulación de FSH desde la GNRH. Entonces, ¿cómo se llaman los receptores? ¿Cómo se llaman los receptores? Porque esto es retroalimentación positiva, habíamos dicho, ¿no es verdad? Se mantiene secretando. ¿Cómo se llaman los receptores que están en el hipotálamo que le dicen que sigan secretando? Se los presento. Se llaman catepsinas, quinepsinas y orexina. Estos tres receptores, fíjense, a ver, aquí está nuestro. Acá está nuestro hipocampo. Nuestro hipocampo. La catepsina y la orexina son receptores que encontramos en el hipocampo, que son los que interactúan con la FSH y la RH. Estos llegan y generan una retroalimentación positiva. Así es como se llaman estos receptores. Ahora, ¿van a poder estudiar más de estos receptores? Por supuesto, porque va a ser su tarea. Entonces, estos son producto de las secreciones posteriores de FSH. ¿Están acá? ¿No es verdad?
interactúan directamente con el hipotálamo a través de sus receptores y son los mismos receptores los que van a estimular nuevamente a la hipófisis. Entonces GNRH para generar, GNRH para generar LH y FSH. La FSH y FSH interactúan con esto y el exceso regresa para interactuar con estos receptores. Así es como se llama. Perfecto. Entonces, ¿qué era la pregunta de ayer, verdad? Perfecto. Las células de la teca, la formación y la maduración de las células sexuales. ¿Pero qué otros efectos tienen las hormonas sexuales, ya sean hombres o mujeres? Las hormonas sexuales en los hombres, la testosterona, que es lo que nos hace tensos, lo que nos quita nuestra barba, los que tenemos, porque aquí son bien lampiños, ¿sí? Pero no es culpa de ustedes. No es culpa de ustedes. No se preocupen, no es que pueden hacer algo. Ahora, si hay alguien que realmente tiene una fijación y quiere tener barba, cómprese pues ese medicamento que se llama minoxidil, sí, exactamente. ¿Cuál es el problema? Se te va la mano, disfunción eréctil, hasta que se pase el efecto. ¿Cuál es el otro problema? Tiene que ser de colocación perpetua. Te dejas de poner el minoxidil, te deja de crecer la barba. Por si acaso. Tercer problema. Si alguno de ustedes es menor de 24 años y ya se está colocando minoxidil, va a ser hipertenso casi con seguridad. Porque va a haber efecto rebote, señores y señores. Yo, por ejemplo, a mí me vienen unos achaques, unos emputes que mi presión me viene a 140 minutos de mercurio. Yo no soy, si bien no soy viejo, ya en la característica de mi edad, ya me está tocando la puerta, ¿qué enfermedad me va a acompañar el resto de mi vida? Y ustedes, a medida que vayan creciendo, también los va a saludar. Vomito bilis cada vez que me emputo, listo. Ya te está diciendo tu cuerpo qué enfermedad te va a acompañar toda tu vida. Cuando me emputo, el azúcar me sube que no te cuento y no me da hambre por horas. Ya te está saludando una enfermedad. O como a mí, me viene una emputa que mi presión se va a 140. Ya te está hablando tu cuerpo. Ok. Los efectos de las hormonas sexuales. Primer efecto, vascular, anti-aterosclerótico. Lógico. Las hormonas sexuales son a base de ácidos grasos, pero son ácidos grasos buenos. Por lo tanto, una vez que se mezclan con los excesos, tienen efecto aterosclerótico, porque fomentan el transporte de los ácidos grasos. Y si se fomenta el transporte, los ácidos grasos no pueden depositarse, que es lo que forman las placas ateromatosas. Si comes como el culo, pero si comes un montón de grasas y unas cosas, sobrepasas el índice de transporte, porque tiene un índice de transporte que se llama transporte máximo saturación, y igual se deposita. Por eso, entonces, bajo esa premisa, ¿a quién le da más infarto agudo de miocardio, hombres o mujeres? A los hombres. Las mujeres, a falta de una, tienen dos hormonas, tienen estrógeno y progesterona, es decir, tienen el doble de índice de transporte y dilucional de ácidos grasos. Los hombres tienen testosterona, que no transporta grasa. ¿Listo? Okay. Relajación muscular. Las hormonas sexuales son altamente relajantes y ayudan a los procesos de estrés. Por eso la gente estresada recomienda tener sexo. Obvio. Cambios del electrocardiograma, que cuando hay los cambios del electrocardiograma están relacionados a los cambios de resistencia vascular. Si relaja el músculo, obviamente, lógicamente, si se relaja el músculo, genera una relajación vascular. Entonces, ¿qué es lo que mejora? El flujo sanguíneo a los tejidos. Como no se deposita porque ya son hormonas, no se depositan, por lo tanto ayuda a la modificación de los ácidos grasos en las células, en los adipocitos. Fomenta el metabolismo lipídico del hígado, por lo tanto se deposita la grasa en el hígado y no está circulante, ¿no es verdad? Y bueno, las modificaciones cardíacas y renales que están asociadas a la modificación del calibre de los vasos sanguíneos. Genera un drenaje venoso más activo del corazón y genera esta presión hidrostática que favorece la filtración glomerular de forma sana, obviamente. Esto para la siguiente y terminamos. Pensamiento. Ah, ya.